¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a ver brevemente o empezar a ver un poquito más en profundidad la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Lo más importante para empezar con la teoría pura es saber cuál es el objetivo que tiene Kelsen al momento de redactar en su famosa teoría pura del derecho. Y el principal objetivo que tiene es hacer una teoría del derecho positivo en general, pero una teoría del derecho positivo en general que pueda ser aplicada para estudiar el derecho en tanto fenómeno y el derecho en tanto objeto de estudio en todo tiempo y lugar. Es decir, que no se va a circunscribir a un ordenamiento jurídico en particular, sino que va a intentar elaborar una teoría que sirva para analizar el derecho positivo en general. ¿A qué nos referimos con derecho positivo? Bueno, el derecho positivo es este derecho que, en contraposición con el derecho natural o con las doctrinas que sostienen el derecho natural, es el derecho puesto y creado por el hombre. Es decir, el derecho objetivo también, que es este derecho que son las normas aplicables, las normas puestas y creadas, constituciones, leyes, tratados, reglamentos, decretos, sentencias. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos que va a seguir Kelsen para elaborar esta teoría general del derecho positivo? Bueno, uno de sus principales objetivos es aislar el objeto de estudio del derecho de todo lo que ignora o lo que no responda a esa definición de derecho. ¿Bien? Es decir, estudiar el fenómeno jurídico, estudiar el objeto del derecho en forma aislada. ¿Y cómo va a lograr eso? Por eso es que Kelsen elabora y nombra su teoría como teoría pura. Es pura, esta pureza tiene que ver con el hecho de que solamente va a poner el énfasis y poner el ojo en estudiar el derecho y nada más que el derecho. El derecho según lo que para él implica, que es el objeto de estudio del derecho, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para elaborar una teoría general del derecho positivo y una teoría que se aboque específicamente al estudio del derecho, es decir, para hacer ciencia del derecho? Lo primero que va a tener que hacer es aislar este objeto de estudio, definir claramente cuál es el objeto de estudio del derecho positivo. Bien, entonces, para llevar a cabo esta tarea, Kelsen va a recurrir a lo que después se conceptualizó como purificaciones metodológicas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el derecho a lo largo de la historia siempre fue estudiado, pero en relación con otras disciplinas. Nunca quedó muy clara la diferencia entre el derecho, la moral, la religión, la política, la psicología, la sociología. Digamos que siempre la disciplina jurídica o el fenómeno jurídico estuvo atravesado por otras disciplinas. ¿Bien? Entonces, lo que quiere hacer Kelsen es poder aislar definitivamente el objeto de estudio del derecho para centrarse solamente en aquello que ingrese dentro de esa definición. Entonces, ¿cómo va a ser para aislar el objeto de estudio del derecho? Bueno, a través de estas dos purificaciones metodológicas. La primera purificación se conoce como purificación lógica y la segunda como purificación axiológica. Y ahora vamos a ver por qué. La primera purificación, esta purificación lógica, la va a hacer a través de distinguir dos tipos de ciencias distintas. Para Kelsen, como vimos en la bolilla 1, que hay diferentes clasificaciones de las ciencias, bueno, Kelsen elabora su propia clasificación. Y va a decir que dentro del mundo científico existen principalmente dos tipos de ciencias. ¿Bien? Por un lado están las ciencias causales y por otro lado están las ciencias normativas. No le alcanza la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales. Necesita algo más específico porque Kelsen va a poner el ojo, digamos, va a poner el centro del análisis en los principios que
fundamentan las leyes y las normas dentro de cada una de estas ciencias. ¿Bien? Por eso no le alcanza con la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales. Lo que necesita es distinguir a las ciencias según si utilizan leyes causales o leyes normativas. ¿Bien? ¿Cuáles son las disciplinas que utilizan leyes causales o cuáles son estas ciencias causales? Bueno, aquellas que tienen principalmente como fin describir fenómenos que se presentan con regularidad. Podríamos asociarlo con lo que von Wright distingue como leyes de la naturaleza. Bien, al momento de conceptualizar los diferentes tipos de ley. Bien, entonces dentro de estas ciencias causales podemos incluir a disciplinas como la zoología, la botánica, la antropología, y también algunas ciencias que están más relacionadas con las ciencias sociales, como pueden ser la sociología, la psicología. ¿Por qué? Porque Kelsen lo que va a decir es que todas estas disciplinas formulan leyes que tienen el principio lógico del ser. ¿Bien? Tienen dentro de su estructura relaciones de causa y efecto. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bien, que en estas construcciones, en estas leyes que están dentro de estas disciplinas, de estas ciencias, van a asignarle a una causa un efecto determinado que se da con relación de necesidad. Es decir, necesariamente, ante determinadas causas, se producen determinados efectos. Y si eso no sucede de esa manera, lo que hay que hacer es reformular la ley en particular, ¿bien? Porque lo que estoy haciendo es describiendo cómo se presentan estos fenómenos causales. Y si el fenómeno no se adecua con la ley que estoy formulando, lo que tengo que hacer es reformular esa ley, ¿bien? Trayendo a colación el panorama mundial que nos rodea, esta emergencia sanitaria, pandemia, virus, etc. Después de unos meses de que el virus está circulando y que hay un montón de especialistas que están dedicando todo su tiempo para poder estudiarlo específicamente, han llegado a algunas conclusiones. Por ejemplo, que el rango de contagio por cada persona que es portante del virus es de hasta 3 personas. Es decir, cada persona que tiene el virus contagia a 3. ¿Bien? Entonces, esto formulado como una ley, podríamos decir que ante una persona que está contagiada, se van a producir 3 contagios más. ¿Bien? Y esta es una relación de causa-efecto que sea necesariamente una persona contagia a 3. ¿Bien? Pero esta relación de causa-efecto no finaliza solamente en este primer hecho, en este efecto, sino que ese efecto va a ser causa de otro efecto. En este caso, que esas 3 personas contagiadas van a contagiar otras 3, con lo cual se van a producir 9 contagios. Y esas 9 personas contagiadas van a contagiar a 3 cada una, con lo cual va a haber 27 personas contagiadas. ¿Bien? Y este fenómeno, estas relaciones de causa y efecto se dan en forma infinita. ¿Bien? Cada causa tiene un efecto que después se transforma en la causa de otro efecto y así interminable, de manera indefinida. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, tenemos estas relaciones de causa y efecto, estas leyes causales que están dentro de las ciencias causales. ¿Bien? En contraposición tenemos a las leyes normativas, es decir, a las disciplinas normativas, cuyos enunciados no tienen relación de causa y efecto, ¿bien? Sino que el principio rector de las leyes normativas es el principio de imputación, el deber ser. Es decir, que a cada condición se le asigna, se le imputa una consecuencia. ¿Bien? Ejemplo también actual. Si violo el aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, voy a ser penalizado en función de los artículos, creo que son 205 y 229 y 239 del Código Penal.
Bien, ¿por qué? Porque hay un decreto, el 297 de este año, que establece que ante esa condición, es decir, que se viole el aislamiento, la consecuencia va a ser que me apliquen esa sanción. Bien, esta relación no es de necesidad, porque no es que necesariamente existe la relación entre esa condición y esa consecuencia, sino que esa relación es atribuida, es imputada ¿por quién? Por las personas. Las personas le atribuimos o le imputamos consecuencias a determinadas condiciones para construir leyes normativas. ¿Bien? Esta es la relación principal, esta es la distinción principal que existe entre las ciencias causales y las ciencias normativas, que unas se rigen por el principio lógico del ser, causa y efecto, y otras por el principio lógico del deber ser, imputación. ¿Bien? Con esta primera purificación, Kelsen lo que hace es aislar a un montón de disciplinas, de ciencias, que utilizan el principio lógico del ser. Y dice, el derecho está alejado, no se relaciona con estas disciplinas, porque utiliza un principio lógico diferente. Utiliza el del deber ser, la imputación. Pero el derecho no es la única disciplina que utiliza este principio. Hay otras disciplinas que también utilizan el mismo. Por ejemplo, la moral, la religión. Kelsen dice también la economía. Entonces, ¿cómo hago para aislar al derecho? ¿Cómo identifico que el derecho es distinto a estas otras disciplinas, a estas otras ciencias? Bueno, mediante una purificación que es axiológica. Axiología tiene que ver con la palabra valoración, ¿no? Que eso lo vemos después también en la bolilla 12. Entonces, ¿por qué se basa en la valoración la distinción entre el derecho con el resto de las disciplinas normativas o las ciencias normativas? Bueno, porque lo que va a decir Kelsen es que el derecho es la única disciplina que deja en forma aislada, que se separa, que no utiliza la valoración. ¿Bien? Que no se preocupa, que no utiliza la valoración para decir qué conductas son buenas y qué conductas son malas. A diferencia del resto de las disciplinas, el derecho primero establece una sanción. Porque, y ahí este es el punto clave, por eso la sanción, el elemento sanción es tan importante en la teoría que señala. ¿Por qué? Porque es el que va a distinguir el objeto del estudio del derecho, que es la norma que contiene sanción. ¿Por qué? Porque esa norma sancionadora, esa sanción, es lo que distingue al derecho del resto de las disciplinas normativas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el resto de las disciplinas normativas primero identifica o valora como positiva o negativa una conducta y después eventualmente le atribuye una consecuencia negativa, una sanción. Y el derecho opera en forma inversa. Primero sanciona. Lo primero que existe en el mundo jurídico para Kelsen es una norma que sanciona. Y es esa norma sancionadora la que va a ser el objeto de estudio del derecho. Bien, entonces tenemos dos purificaciones. La primera es lógica porque distingue que el principio lógico que utiliza el derecho es el principio del deber ser, el de imputación. El nexo lógico es justamente ese, la imputación. Y después, a partir de esa identificación, va a decir que el derecho se distingue del resto de las disciplinas normativas porque es la única disciplina que no utiliza la valoración para establecer sanciones, sino que primero sanciona. La sanción viene primero. ¿Bien? Bueno, en otro video, en el próximo, lo que vamos a ver es cómo diferentes autores analizan las normas en particular. Bien, vamos a ver las normas según Austin, Kelsen, Cosio y Hart.